Esta noche vamos a hablar, el tema es el mejor predicador, ya que de pronto usted pensará que el mejor predicador fue el apóstol Pablo, pero hay un predicador con el cual nosotros dormimos, andamos, en fin, dice el Salmo 16, verso 7. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, el mejor predicador es la conciencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya que aún el apóstol Pablo, esto lo vamos a mirar más adelante, que dice que Dios usará la conciencia para hacer juicio en el tiempo final, ya que uno se pone a pensar, por ejemplo, nuestra iglesia llegó en el 1937 aquí a Colombia, y antes de eso ya el mundo era mundo, habían ciudades muy grandes aquí en Colombia y había millones de habitantes aquí en Colombia. Entonces uno se pone a pensar cómo Dios va a juzgar a esas personas que no escucharon el evangelio. Quiero decirle que Dios tiene a alguien que lo utiliza para un día nosotros ser responsables delante de Dios. Mire, la primera dispensación, ¿cómo se llamó? A ver, díganmela. Se llamó inocencia. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Inocencia quiere decir sin culpa. Por eso, por ejemplo, un niño, él es totalmente inocente, es sin culpa, pero resulta que los niños con el pasar de los años, ya a ellos se les va despertando la conciencia de lo bueno y de lo malo. Entonces uno ve los niños y uno se pone a mirar, bueno, ¿y tú por qué te comportas así? ¿Tú qué hiciste? Entonces, ¿por qué se comporta así? Porque hizo algo malo. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, el delito acusa. Ya que, por ejemplo, las autoridades, cuando ven a una persona nerviosa que no haya dónde pararse, y ellos que estudian eso, entonces ellos dicen, a esta persona algo le pasa. Y lo que le puede pasar es eso, que la conciencia lo está acusando delante de las autoridades y él no puede esconder eso. ¿Por qué? Porque la conciencia acusa o defiende. Amén. Mire, Pablo dice que tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sea creyente o no sea creyente, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Más vida, honra y paz al que hace lo bueno. Entonces, cuando la persona tiene su conciencia limpia, él está tranquilo, él está fresco, pero si tiene problemas con la conciencia, entonces de alguna manera eso se manifiesta. Entonces, ¿de quién vamos a hablar en esta noche? Vamos a hablar de Job. Job, dice la Biblia, que fue un hombre que vivió en Oriente y él era delante de Dios una persona justa, recta, apartada del mal, hasta tal punto que Dios lo sacó al ruedo
para que el enemigo se diera cuenta que sí se le puede servir a Dios bien en esta tierra, pero uno tiene que proponerse las cosas, amén. Uno tiene que proponerse las cosas, porque si uno no se propone las cosas, uno no va a ninguna parte. Por eso Daniel con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego allá en Babilonia, a ellos les fue muy bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos se propusieron. Entonces, uno tiene que proponerse a que nuestra conciencia no nos acuse, porque mire, la Biblia dice que si nuestro corazón nos acusa, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, imagínense, porque el hombre juzga de acuerdo a su parecer, pero el juez justo es Dios. Dios sí sabe darle el pago a cada uno de acuerdo a lo que nos merezcamos. Entonces dice el verso 2, donde hemos leído de Job, dice: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Entonces, esto fue algo que él se lo propuso, de no decirle mentira a nadie, ni tampoco engañar a nadie, y mucho menos a su esposa. Porque mire, hay otro pasaje donde él dice: hice pacto con mis ojos, como yo había de mirar a una virgen. Entonces él hizo pacto con sus ojos, que nunca codiciaría a una virgen. Entonces su conciencia estaba tranquila, porque el problema de Job es que nadie sabía nada. Lo que nosotros conocemos hoy en día, pero en esa época los amigos que llegaron, ya que llegaron 4 amigos, llegó Bildad, Zofar, Elifaz, y por último llegó uno llamado Eliud. Entonces, lo de Job fue repentino, porque era que Job llevaba una vida muy florecida. Si usted ha leído la introducción al libro, encontrará que era el más rico de los orientales, era el más próspero. Entonces, de un instante para otro, quedar sin nada, perder a sus hijos, perder su propia salud. Imagínense en la condición que quedó Job. A Job, cuando lo vinieron a visitar estos 4 amigos, dice la Biblia que ellos duraron 7 días allí sentados, escuchándolo, como decía él, que yo para qué nací, para que me recibieron las rodillas de mi mamá, yo mejor me hubiera muerto en el vientre de ella. Y escuchando esos amigos a Job, ellos no encontraban por dónde comenzar, ya que muchas veces es mejor de uno escuchar y dar un abrazo de aliento que estar diciendo cosas que no se deben de decir. Yo tuve en el instituto una clase de consejería donde el profesor nos enseñó diciendo: si
lo que vas a decir no es más o no es mejor que el silencio que vas a interrumpir, mejor no digas nada. Porque imagínense, no lo quiera Dios, una madre perdió su hijo al tiempo de nacer. Entonces va uno a decirle, no, lo que pasa es que Dios necesitaba ese angelito allá en el cielo. Entonces ella dice, pero si tantos ángeles que tiene Dios allá en el cielo, ¿para qué se llevó a mi hijo? Entonces es mejor quedarse callado. Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio que vas a interrumpir, mejor no digamos nada. Entonces, estos amigos, imagínense, 7 días escuchando lamentos realmente demasiado terribles. Pero el problema de ellos es que ellos decían, lo que pasa es que Dios lo está castigando. Algo malo hizo y por eso es que Dios lo está castigando. Y él como que hizo lo más malo que puede hacer cualquier ser humano, porque es que a nadie le ha pasado lo que le pasó a Job, absolutamente a nadie. Entonces, por eso es que él se defiende y él dice, ya que él está hablando de su integridad, él dice, mi justicia yo la tengo agarrada, ya que la palabra asida es agarrar. Mi justicia yo la tengo agarrada y no la soltaré. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No la soltaré porque no me reprochará mi corazón en todos mis días. Entonces, qué bueno que nosotros también seamos íntegros, bendito el nombre del Señor. Porque, ¿sabe qué significa la palabra integridad? Significa total. O sea, tal y cual, conforme son las cosas al natural. Por ejemplo, usted compra un pan integral. ¿Por qué se llama así? Porque molieron el trigo con todo. Por eso es que es diferente el pan integral de los panes normales. Porque molieron el trigo con su cáscara, con su germen, todo fue molido, entonces es integral. Quiero ponerle este ejemplo, mi hermano, porque es que esto que dice Job es muy importante. Él dice, yo no voy a soltar mi integridad. ¿Por qué? Porque mire lo que le voy a contar. Un hombre estaba en un hotel con una mujer y mandó a pedir una pizza y le trajeron la pizza. Y resulta que cuando la abrió no era una pizza, sino que la caja estaba llena de dólares. Habían $15,000. Entonces la mujer le decía, no vamos a devolver ese dinero porque entre tantas cajas, ¿quién va a saber que esa era la que tenía ese dinero? Y él dice, no, a mí me enseñaron a ser honrado y yo la voy a devolver. Así fue que la devolvió y cuando llegó, imagínense, habían cámara porque se había regado la noticia. Andaban buscando la caja con semejante cantidad de dinero. Entonces él llegó y claro, el dueño del negocio quería premiarlo, pero él le dice, no, tranquilo, reciba su caja, denme la que tiene la pizza
y no ha sucedido nada. Entonces el hombre quería hasta ofrecerle toda la semana una pizza que se la llevaran a su casa. Pero ¿sabe por qué no aceptó? Porque él, siendo casado con la mujer que estaba en el hotel, no era la esposa. Entonces fíjese, él podía ser honrado, pero no íntegro. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, la palabra íntegro es totalidad. Totalidad. Por eso la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Entonces, que las personas, a nosotros cuando decimos las cosas, nos crean. Porque a veces dicen, no, fulano, eso no cumple ni años. Entonces, eso nos descalifica. Amén. Como cristiano, eso nos descalifica. Es como, por ejemplo, el hecho de que uno coge las cosas fiadas y no las paga, que la anoten en el libro del olvido. Eso no es integridad, porque según la Biblia, ¿quiénes cogen fiado y no pagan? Ustedes sí lo saben, ¿cierto? ¿Quién es? Según la Biblia, porque la Biblia lo dice, el impío toma prestado y no paga. Entonces, si nosotros tomamos prestado y no pagamos, entonces no somos íntegros, mis hermanos. Y pueden ser 100 pesos, porque alguien puede decir 100 pesos. Bueno, 100 pesos es plata, porque a veces dice, yo no tengo plata y tenemos 500 pesos. Pero es que 500 pesos es plata, ¿cierto? Entonces, cuando no tengamos nada, entonces sí podemos decir que no tenemos nada, pero algo que tengamos, eso es plata. Entonces dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Entonces, ser íntegro es ser un cristiano total, amén. Un cristiano total, un cristiano general. Una vez vi un caso donde había una hermana, la perseguía un muchacho inconverso. Y esa noche no fueron los hermanos que la acompañaban. Entonces se le pidió el favor a un hermano servidor que la acompañara. ¿Y sabe qué hizo ese hermano? Se puso a enamorar a la hermana, teniendo la esposa. Entonces, ¿usted cree que ese es un cristiano íntegro? No, eso es chimbiao. Porque es que nosotros tenemos que ser íntegros, mi hermano. O sea, ojalá que pudiéramos nosotros entender este mensaje. Porque que los que nos confíen, si alguien nos confía algo, que sepa que nosotros le vamos a cumplir, de lo que sea. O sea, puede ser de índole económica, de lo que sea, pero que no le vamos a fallar, porque mi justicia la tengo agarrada. Dice, y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Una vez oía de una esposa, claro, no en la iglesia,
Dios guarde a las hermanas, que ella, cuando su esposo la elogiaba, y ella decía que deseaba morirse, porque esos elogios de él hacia ella no se los merecía. Y su conciencia la acusaba, porque ¿a dónde vamos a ir con nuestra conciencia? ¿Para dónde cogemos? Si ella duerme con nosotros, ella camina con nosotros. Vamos a buscar el Salmo 16, verso 7. Salmo 16. Dice, bendiciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, ¿para dónde vamos a coger? ¿Para dónde vamos a coger si nosotros tenemos el mejor predicador? Y él anda con nosotros día y noche. Y el día que estemos en el lecho de muerte, si el Señor no ha venido, allí estará ese predicador con nosotros. Y nos va a hacer sentir si estamos bien delante de Dios. Pues es que la Biblia dice que nos preparemos para un día encontrarnos con el Señor. Dice, porque esto voy a hacer, prepárate para el encuentro con tu Dios. Bueno, ahora nos vamos para el libro de Romanos. Romanos capítulo 2, el verso 9. Romanos 2, verso 9. Dice, tribulación y angustias sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz al que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mire, hay personas que aunque nunca han leído una Biblia, no conocen nada de la Biblia, pero se comportan como si la conocieran. Son personas de palabra, personas de respeto, personas que cuando dicen sí es sí y cuando dicen no es no. Entonces, ¿por qué? Porque hay una conciencia que nos hace sentir que lo que estamos haciendo es malo. Y cuando nosotros, la conciencia nos está diciendo que lo que estamos haciendo es malo, ¿qué hay que hacer? El que encubre su pecado no prospera, mas si lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, cuando uno se aparta luego y deja de hacer lo malo, su conciencia nuevamente vuelve en comunión con Dios.
nuevamente viene con una tranquilidad. Entonces dice porque mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces fíjese, hay personas que aunque tienen una mente entenebrecida por el pecado, ellos pueden razonar y sentir que lo que están haciendo no está bien. Entonces Dios utilizará, dice, he aquí, verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, Job, él tenía un gran propósito. ¿Y cuál era ese gran propósito? Y era que su conciencia jamás lo acusaría. Porque él dice de una manera clara, dice, mi justicia la tengo agarrada y no la soltaré. Y mientras que yo esté vivo, no me acusará la conciencia. Entonces fíjese lo bonito, lo hermoso, que uno pueda caminar en integridad. Porque la Biblia nos enseña en el libro de Gálatas que nosotros tenemos que usar esta libertad que tenemos en Cristo. Es para animarnos, es para estimularnos para alcanzar la salvación. Puesto que nosotros no podemos pensar en nada de la carne, porque la Biblia dice a libertad fuimos llamados, o sea, a ser libres. Entonces, ser libres es que nosotros nos comprometimos un día con Dios a serle fiel, a guardar su palabra. Da cosa de uno poner ejemplos, pero quiero comentarles esto. Yo conocí a alguien que él era muy buen modisto. Él veía, por ejemplo, a una persona y sin cogerle la medida le hacía un vestido, un pantalón, una camisa, porque el hombre manejaba el arte. Pero en cuanto a cumplir, no cumplía ni año. Entonces, de nada sirve que uno tenga una gran profesión, pero si no hace honor a esa profesión. Mire, hermano, el cristianismo es una profesión. El cristianismo es una profesión. Y nosotros tenemos que darle honor a esta profesión. Entonces, no podemos tomar el evangelio para otra cosa. El evangelio es para que nosotros caminemos por este camino de santidad. Hay un himno que dice camino de santidad. Entonces, un día entramos por este camino y vamos caminando, pero eso sí, sin mirar a ninguno de los dos lados. Vamos rumbo al premio del supremo llamamiento de Dios.
¿Cuánto damos gloria?